Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Java. Bueno, pues nos encontrábamos viendo el tema de los eventos. Ya llevamos unas cuantas entregas, la verdad. No os preocupéis porque queda poco para acabar este tema de los eventos, pero tenemos que ver un capítulo fundamental y es el tema de múltiples fuentes de eventos. Hemos visto ya en vídeos anteriores cómo manejar pues, eventos de teclado, de ratón, eventos de ventana, eventos de foco. Y a la hora de diseñar una interfaz de usuario, que es el objetivo final que perseguimos pues, con todo esto de los eventos, llega este tema que es fundamental, ¿no? Y es que en una interfaz de usuario suele haber múltiples fuentes de eventos. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a intentar explicarlo utilizando un ejemplo sencillo. Y para ello, pues vamos a recurrir a un procesador de textos que creo que todos hemos manejado alguna vez, y es el procesador de textos Word. Y quien dice Word, pues nos valdría para explicar este ejemplo cualquier otro procesador de textos. Así que vamos allá. Bien, aquí tenemos el procesador de textos Word que creo que la mayoría de nosotros conocemos. Bueno, pues esto no es ni más ni menos que una interfaz de usuario. Y como interfaz de usuario que es, pues tiene objetos fuentes de evento y también tiene objetos oyentes de evento. Os planteo la siguiente situación. Imaginaos que en un documento de Word tenemos una palabra. En nuestro caso, la palabra ejemplo que me he tomado la molestia de escribir hace un instante. Imaginaos que nosotros queremos poner esta palabra en negrita, en negrilla. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues si estuviéramos en Java, si tuviéramos que programar este comportamiento, tendríamos que identificar el objeto fuente del evento y el objeto oyente del evento. Esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Entonces yo creo que todos sabemos que para poner este texto en negrita, primero hay que seleccionarlo y una vez que el texto está seleccionado, hay que pulsar el botón correspondiente, que en el caso de Word, versión 2013, pues es el que os estoy señalando en pantalla, el botón de la negrita, ¿no? Con lo cual, pues seleccionamos el texto, le damos al botón de la negrita y este texto se pone en negrita. Bien, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el objeto fuente del evento, en este caso, ha sido el botón de la negrita y el objeto oyente del evento ha sido el texto. Y todo esto pensando en Java. Entonces, si tuviéramos que programar esto en Java, como digo, pues tendríamos que crear una clase que implementara la interfaz o que extendiera la clase adaptadora correspondiente y que hiciera este trabajo de poner el texto en negrita, ¿no? Después de haber identificado la fuente y el oyente. Bueno, pero yo os planteo ahora lo siguiente. Me imagino que todos sabréis que cuando estamos manejando un procesador de textos, como por ejemplo el Word, tenemos varias formas de poner el texto en negrita, ¿no? Yo he utilizado quizás la más evidente, que es pulsar pues, ese botón que tenemos en la cinta de opciones de Word, pero resulta, voy a ponerlo otra vez normal, resulta que para poner un texto en negrita, pues en una interfaz de usuario normalmente no existe un único camino, sino que se puede hacer la misma tarea de dos o más formas diferentes. Y en este caso en el que estamos poniendo el texto en negrita, pues puedo poner el texto en negrita pulsando el botón correspondiente o puedo utilizar una combinación de teclas. En el caso de mi configuración regional, porque esto cambiará dependiendo del país, pues es control N. Es decir, si yo selecciono en Word el texto y pulso las teclas control y a la vez la tecla N, control N, pues el texto igualmente se pone en negrita. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este caso? Pues lo que ha ocurrido en este caso es que sigo teniendo un oyente, pero no tengo solamente una fuente, sino que tengo dos. Por un lado tengo el botón que hemos pulsado antes, que ya hemos visto que funciona, pero por otro lado también tengo la fuente de la combinación de teclas de control N. Con lo cual nos encontramos con que tenemos realmente dos fuentes. Por un lado el botón y por otro lado el teclado. Bueno, pues eso es lo que tenemos que ver en este vídeo. Cómo hacer que un oyente responda no a una fuente, que es lo que hemos hecho hasta ahora, sino a más de una fuente, ¿no? Para que cuando creemos en Java una interfaz de usuario, que ya llegaremos dentro de poco, pues un oyente, por ejemplo un texto, responda a dos fuentes, a un botón y a un teclado. Y quizás también a una tercera fuente, que sería un elemento de menú que pudiera haber por ahí, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos esto en Java? ¿Cómo podemos registrar un oyente y para ese oyente más de una fuente? Bueno, pues para ello tenemos que utilizar una interfaz que viene en la API de Java, que es la interfaz Action. Y como toda interfaz, pues lleva en su interior, implementa varios métodos y vamos a verlo. Bien, pues los métodos que implementa esta interfaz o interface, como lo queráis llamar, yo nunca sé si decir interface o interfaz. Bueno, pues en el caso de esta interfaz action, bueno, pues implementa estos 6 métodos que vemos aquí, es decir, setEnable,
isEnable, putValue, getValue, addPropertyChangesListener y removePropertyChangesListener, ¿no? Y luego, además de estos 6 métodos, que cada uno hace un trabajo en concreto, que vamos a ver ahora después, también hereda, este lo tiene por herencia, nuestro conocido método ActionPerformed. Si recordáis, este método pertenecía a la interfaz ActionListener. Bueno, pues resulta que Action extiende, hereda de ActionListener, con lo cual por herencia también tiene este método de ActionPerformed. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer, o lo que sería recomendable, es entrar en la API de Java y ver qué es lo que hace cada uno de estos métodos. Lo vamos a hacer en breve. Y luego, pues ya sabéis que todas aquellas interfaz o interfaces que implementan varios métodos tienen su correspondiente clase adaptadora. Y en este caso en concreto, la interfaz Action no tiene su correspondiente clase adaptadora y pues sería una molestia, ¿no? Es decir, al no tener clase adaptadora estaríamos obligados, pues ya sabéis, a construir cada uno de estos métodos porque nos obliga el diseño de Java a hacerlo así, ¿no? Sin embargo, alguien, un programador, se tomó la molestia de crear una clase, que es la clase AbstractAction, pero que quede claro que no es una clase adaptadora, y esa clase AbstractAction, es una clase abstracta, implementa los 6 métodos de la interfaz Action. Es decir, lo único que tendríamos que hacer para no tener que programar todos estos métodos sería crear una clase que en vez de implementar la interfaz Action, herede de la interfaz AbstractAction, con lo cual ya estaríamos heredando implícitamente los 6 métodos que tengo señalados en pantalla y que pertenecen a Action, y luego, de manera manual, tendríamos que programar o sobreescribir sobreescribir no, porque estaríamos heredando de AbstractAction. Tendríamos que programar manualmente ActionPerformed. En definitiva, dos alternativas. O bien te tomas la molestia de programar los 7 métodos, o bien heredas de la clase abstracta AbstractAction y lo único que tienes que hacer es programar el método ActionPerformed. Bien, y una vez dicho esto, pues deberíamos de conocer qué es lo que hace cada uno de los métodos pertenecientes a la interfaz Action, ¿no? Entonces voy a empezar por setEnable, isEnable, y por los dos de abajo, addPropertyChangesListener y removePropertyChangesListener. Y luego los otros dos los explicaré después. Vamos a ver qué es lo que hacen estos 4 métodos. Y para ello voy a recurrir nuevamente a nuestro procesador de textos. Y aquí estamos de nuevo. Bien, hemos visto antes que podemos poner un texto en negrita, lo voy a poner otra vez normal, pero además de poner un texto en negrita podemos hacer otras cosas, como por ejemplo cortar un texto y pegarlo en otro lugar, ¿no? Para ello, bueno, pues utilizamos los botones de cortar y de pegar, y también podríamos copiar un texto y pegarlo en otro lugar, ¿no? ¿Cuál sería el proceso para, por ejemplo, copiar este texto varias veces en el documento de Word? Bueno, pues los pasos a seguir serían seleccionar el texto. Una vez que hemos seleccionado el texto, o bien pulsamos el botón de copiar, o bien pulsamos la combinación de teclas Control-C. Aquí nos encontramos con el mismo caso de antes. Tenemos una interfaz de usuario y resulta que hay dos formas de copiar este texto, con lo cual tenemos un oyente, que sería el texto, y dos fuentes. Por un lado el botón de copiar y por otro lado el teclado, la combinación de teclas Control-C. Además, el procesador de textos Word, si os fijáis, cuando dejamos el ratón quieto, nos informa con una especie de ayuda, pues la combinación de teclas. Si dejas el ratón quieto, pues te lo dice. Lo que pasa es que se va rápido, ¿no? Ahí lo tenemos, copiar, Control más C. Bueno, pues fijaos en una cosa. Si yo, por ejemplo, tengo este texto y no lo selecciono, no sé si observáis que el botón de copiar está desactivado. Y ese botón de copiar, que es un objeto fuente del evento, tan solo se activa cuando selecciono el texto. Si selecciono el texto, el objeto se activa. Si el texto no está seleccionado, el objeto se desactiva. Y esto es un comportamiento típico de una interfaz de usuario y así debe ser. Porque si yo tengo el texto seleccionado y el botón está activo, quiere decir que lo podríamos pulsar y no hay nada que copiar. Sería algo incorrecto, ¿no? Bien, pues para este comportamiento tenemos los métodos de la interfaz Action que hemos mencionado hace un instante. Por ejemplo, ¿cómo hacemos que un objeto fuente de evento se active o se desactive? Bueno, pues con el método setEnable. Hemos visto hace un instante que tenemos este método. A ver si lo puedo escribir un poco más pequeño. setEnable. Bueno, pues este método perteneciente a la interfaz Action controla
pues, o mejor dicho, nos permite poner activo o no un objeto fuente de evento, como en este caso el botón de copiar. Bien, luego tenemos otro método que está relacionado, que es el método isEnabled. Este método, pues lo que hace es devolvernos si el objeto fuente está activado o está desactivado. Es decir, este método lo que nos permite es, oye, mira a ver si este objeto está activado o desactivado. Es decir, por un lado, lo podemos activar y desactivar con el primer método y por otro lado, preguntarnos si está activado o no con el segundo método, ¿no? Y luego, pues también estaréis de acuerdo conmigo en que este botón se activa y se desactiva en función del objeto oyente. Es decir, si el objeto oyente está seleccionado, se activa y si no lo está, se desactiva. Con lo cual, la activación o desactivación de este objeto fuente depende de las propiedades del objeto oyente. Es decir, si el objeto oyente cambia su propiedad seleccionado a true, en ese caso, pues el botón se activa. Y si el objeto oyente cambia su propiedad seleccionado a false, es decir, si no está seleccionado, pues el botón se desactiva. Bien, ¿qué métodos nos permiten modificar las propiedades de un objeto oyente? Bueno, pues esos métodos son los otros dos que he mencionado anteriormente, que eran así bastante largos, ¿no? Voy a ver si los puedo escribir en rojo. Por un lado teníamos el método add property changed listed, que esto pues recibía un parámetro que es la propiedad que ha cambiado en el oyente, no puedo escribir todo porque si no, no me cabe, y luego teníamos otro método relacionado con el anterior que era remove property changed, no sé si me va a caber, listed, ¿no? Y esto también recibía pues el mismo parámetro para el oyente, ¿no? Bueno, pues este primer método lo que nos permite es pues, agregar una propiedad al objeto oyente y este pues, nos permite borrar la propiedad del objeto oyente. Con lo cual, en este caso en el que estamos manejando Word, con este método quizás podríamos agregar la propiedad seleccionado para que el texto se seleccione y con este otro método pues podríamos borrar o quitar la propiedad seleccionado del texto. Es decir, manejando estos dos métodos podemos desde Java pues seleccionar un texto o quitarlo. Y si está seleccionado, activar el botón correspondiente con los métodos vistos anteriormente y si no lo está, pues desactivarlo. En definitiva, esto es un resumen de qué es lo que hacen esos 4 métodos que he mencionado anteriormente. Y los otros dos métodos que nos hemos dejado, pertenecientes a la interfaz Action, putValue y getValue, pues quizás sean los dos más importantes. Lo único que ocurre es que estos métodos, hasta que no los veas en funcionamiento, la verdad es difícil entender qué es lo que hacen, ¿no? Pero ya os anticipo, os digo, que el método putValue pues, nos permite almacenar parejas de clave y de valor, mientras que el método getValue nos permite recuperar pues, la clave almacenada previamente con putValue. Dicho esto, pues no se entenderá absolutamente nada porque hasta que no lo veamos en funcionamiento no se comprende del todo, ¿no? Y luego ya tenemos el método heredado de la interfaz ActionListener, que es ActionPerformed, y este método ya sabemos lo que hace y cómo funciona. Y si alguno tiene dudas, pues que vaya a vídeos anteriores. Sería muy recomendable, y es lo que vamos a hacer ahora mismo, darnos un breve paseo por la API de Java para echar un vistazo a esta interfaz Action y también para echar un vistazo a la clase abstracta AbstractAction. Así que vamos allá. Bien, pues aquí estamos en la API de Java, aquí tenemos la interfaz Action. Bueno, pues si echamos un vistazo, en primer lugar, esto habría que leerlo detenidamente, lo que nos dice pues son los componentes que admiten o que obedecen a esta interfaz, ¿no? Mira, pues todos los botones, en fin, texto, bueno, pues aquí tenéis una tabla que nos lo explica, ¿no? Pero lo que más nos interesa a nosotros, en primer lugar, son los métodos que pertenecen a esta interfaz, y aquí están los 6 métodos que os he mencionado anteriormente. Add property, etc., getValue, isEnabled, putValue, remove property changes, setEnabled, ¿no? Ya sabéis que si queréis ver una descripción, tan solo tenéis que pulsar encima de él. Y luego fijaos que aparece un séptimo método que nos dice que está heredado de la interfaz ActionListener, que es ActionPerformed, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, si nosotros pulsamos en setEnabled, bueno, pues nos lleva a la descripción, veis que es un void, es decir, no devuelve absolutamente nada, y bueno, pues aquí nos lanza una descripción de qué es lo que hace. Y nos dice que cuando está activado, when enabled,
cualquier componente asociado con este objeto está activo y es capaz de, bueno, pues lanzar la acción al método actionPerformed, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos también la clase abstracta abstractAction, que es la primera de todas que aparece en la API por orden alfabético. Y bueno, pues vemos que esta clase implementa la interfaz action. Fíjate cómo aquí está la declaración, es pública, abstracta, implementa la interfaz action. Y luego, bueno, pues si nos vamos aquí a los métodos que pertenecen a esta clase, pues aquí están todos los métodos que implementa, ¿no? Bien, pues como siempre, la mejor forma de ver cómo funciona todo esto y de entenderlo definitivamente es con un ejemplo. Así que pues vamos allá, vamos a elaborar en Eclipse una lámina que va a tener 3 botones y pues esto ya lo hemos hecho. Pulsando en cada uno de esos 3 botones, la lámina pues cogerá un color de fondo diferente, ¿no? Si pulsamos en uno, pues el amarillo, en otro el azul, en otro el rojo. Pero como novedad, esa lámina también cogerá diferentes colores de fondo, no solo si pulsamos un botón, sino también si utilizamos una combinación de teclas, que es de lo que se trata, ¿no? Se trata de poder manejar más de una fuente de eventos. Así que vamos allá, nos vamos a Eclipse y bueno, pues yo aquí en Eclipse lo que tengo elaborado de momento pues es un marco con la lámina, ¿no? Y para ello pues ninguna novedad. Tenemos la clase principal, tenemos una clase a la cual he llamado marco acción que hereda de JFrame y luego tenemos otra clase que es panel acción que hereda de JPanel, de JPanel y de esta forma, bueno, pues ya tenemos nuestro marco. Entonces, como digo, aquí lo que vamos a hacer va a ser agregar pues 3 botones, uno pues que pulsando se ponga en amarillo, otro en azul y otro en rojo, y que además de funcionar pulsando los botones, también funcione utilizando combinaciones de teclas. Vamos a ir paso a paso porque el ejemplo es complejo y largo, entonces primero vamos a hacer que funcione utilizando los botones solamente, y después cuando comprobemos que nos funciona utilizando los botones, pasaremos a implementar también el funcionamiento de las teclas. ¿Por dónde podríamos comenzar? Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar por cosas que ya sabemos. Vamos a agregar pues 3 botones a la lámina utilizando la clase JButton, que ya hemos visto en vídeos anteriores, ¿no? Luego entonces, como estos botones tienen que estar dentro de la lámina, pues nos vamos a la clase de la lámina y aquí, bueno, pues creamos un constructor. Luego entonces public panel acción, porque este es el nombre que he decidido darle a la clase. Y dentro de este constructor, bueno, pues tendremos que empezar a elaborar nuestros botones. Y para elaborar los botones, pues lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a crear las correspondientes instancias de la clase JButton, las vamos a agregar a la lámina, pero después veremos cómo ese código lo podremos simplificar, ¿no? Gracias a uno de los constructores de JButton, pero vamos poco a poco. Luego entonces vamos a crear primero las instancias pertenecientes a la clase JButton. Luego entonces JButton. Por cierto, antes de hacer esto hemos tenido que importar, por supuesto, los paquetes correspondientes, que se me ha olvidado mencionarlo. He importado el paquete AWT, el AWT.event y el paquete javax.swing. No vaya a ser que vayáis a construir algo y no os lo reconozca. Dicho esto, pues seguimos. JButton, vamos a llamar a este primer botón, pues botón amarillo, por ejemplo. Es igual a new JButton. Y vamos a hacer que en el texto de este botón, pues ponga, por ejemplo, amarillo. Bien, hacemos lo mismo para un botón rojo y un botón azul. Luego entonces, para no escribir tanto, pues vamos a reutilizar parte de este código, lo seleccionamos, lo pegamos a continuación y lo único que hacemos pues es cambiar el nombre de las instancias. En vez de botón amarillo, pues este tiene que ser botón azul, por ejemplo, y el otro tiene que ser botón rojo y por supuesto pues vamos a tener que cambiar también los textos correspondientes. Luego entonces aquí en vez de amarillo pues tendrá que poner azul. Y aquí tendrá que poner rojo. Siguiente paso. Bueno, pues el siguiente paso es agregar estos botones a la lámina y para ello vamos a utilizar el método add que todos conocemos. Luego entonces agregamos botón amarillo y agregamos también el azul y el rojo. Y una vez hecho esto, pues vamos a comprobar si hasta aquí vamos bien, que me imagino que sí. Luego entonces pulsamos el play y aquí tenemos los botones. Evidentemente, pues estos botones no hacen nada, porque hay que ponerlos a la escucha, ¿verdad? Perdón, a la escucha hay que poner a la lámina. Hay que decir que estos botones son fuente de evento y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Luego entonces, una vez que ya hemos construido los botones y están agregados, siguiente paso.
Bueno, pues el siguiente paso quizás sería poner a nuestra lámina a la escucha, para que en un futuro, cuando pulsemos en el botón correspondiente, esta cambie de color. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues creando una clase que o bien implemente la interfaz Action o bien herede de la clase AbstractAction. Luego entonces nos vamos a continuación justo donde termina la clase del panel de la lámina y aquí pues creamos la clase correspondiente. Luego entonces class, vamos a llamar a esta clase acciónColor porque va a ser la encargada de cambiar el color de fondo de la lámina y vamos a hacer que herede de la clase AbstractAction y con esto nos evitamos tener que reprogramar todos los métodos correspondientes pues a la interfaz Action, ¿no? Fíjate que nos está marcando un error, si dejas el ratón quieto, pues te dice que tienes que agregar los métodos que no has implementado aún, y es que nos queda implementar ActionPerformed. Recordamos que esta clase implementa 6 de los 7 métodos de la interfaz acción, 6 de los 7, pero nos queda uno, que es el método ActionPerformed, y es el que tenemos que programar ahora. Voy a dejarle esa tarea a Eclipse para que sea más sencillo, luego entonces situamos el ratón encima, le digo que agregue los métodos que todavía están sin implementar y fíjate cómo el solito me agrega ActionPerformed. A mí estos comentarios que agrega Eclipse pues no me hacen mucha gracia, entonces no es que molesten. Bueno, a mí sí me molestan, pero no es que influyan para nada en el funcionamiento. Y luego también yo tengo por costumbre pues llamar, que también funcionaría dejándolo como está, a el parámetro de tipo ActionEvent que va a recibir ActionPerformed pues con el nombre de E. ¿Por dónde continuamos? Bueno, pues podríamos continuar por crear un método constructor para esta clase acciónColor que sea encargado de realizar varias cosas con nuestros objetos fuente. Y para ello pues vamos a utilizar el método putValue perteneciente a la interfaz Action que estamos implementando indirectamente heredando de AbstractAction. Pero eso ya lo vamos a dejar para el próximo vídeo, así que porque si no este se va a extender más de lo que me gustaría. Así que en el próximo vídeo pues empezaremos por ahí. Empezaremos por crear un constructor de esta clase que agregue ciertas características a nuestras fuentes de evento, ¿no? A los botones. Así que os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces,